Vamos a leer la palabra del Señor. Esta preciosa hora Dios nos permite meditar en su bendita y gloriosa palabra, y quiero hablar acerca de los principios de la iglesia del siglo I. ¿Cuáles fueron las claves que ellos utilizaron para que un grupo de hombres débiles, quizás sin mucha preparación académica, hermano, invadieron el mundo que en su tiempo fue prácticamente llevado el mensaje de la palabra del Señor? Hechos capítulo 1, versículo 13. Cuando lo tenga, me da un buen amén. Todos lo tenemos, hermano. Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Sigamos leyendo el verso 14. ¿Qué dice, hermanos? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por la oportunidad que nos da, Señor, de exponer tu palabra. Siempre que es predicado este evangelio, hay resultados, Señor, para la gloria bendita de tu nombre. Es exaltado, Señor, tu poder, tu soberanía, tu señorío sobre todos los seres humanos, Padre. En esta hora abrimos nuestro corazón y recibimos la palabra que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero brevemente hablarle acerca de algunos principios bíblicos que utilizó la iglesia del siglo I. Usted recordará que en ese tiempo la iglesia no tenía los adelantos tecnológicos que tiene ahora la iglesia. En ese tiempo también había una gran oposición. Ustedes recordarán que el imperio romano, comenzando de Nerón, ¿verdad?, el emperador, que fue uno de los últimos emperadores que tuvo Roma, prendió en fuego a toda Roma y culpó a los cristianos. Entonces había, hermano, una gran oposición y no había los adelantos que ahora tenemos, pero sin embargo, ese grupo de hombres débiles, hermano, propagó el evangelio de una forma tan efectiva. Yo quisiera que revisáramos algunos de esos principios que utilizaron los cristianos del siglo I. Y antes de enumerarle algunos de estos principios, quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 17. Aquí hay una frase muy importante. Vamos a ver el verso 6. Hechos, capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Estoy leyendo en Hechos, capítulo 17, verso 6. Gritando estos que trastornaban al mundo entero, también han venido acá. Quisiera que todos leyeran el verso 6. Lo tiene, ¿verdad? Hechos, capítulo 17, verso 6. ¿Cómo dice, hermano? Hermano, mire, esta frase es impresionante, porque no teniendo, ¿verdad?, todo el avance que ahora tiene la iglesia, ellos de una forma muy efectiva propagaron el evangelio. Entonces vamos a ver el principio número 1, lo encontramos ahí en el capítulo 1 de los Hechos y está en el verso 14. Aquí está el principio número 1 que usó la iglesia del siglo I. Todos estos perseveraban, ayúdenme a leerlo, unánimes en oración, y ¿qué más dice, hermano? Y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, el principio número 1 que usó la iglesia del siglo I se llamó unidad. Digan conmigo, unidad. Hermano,
la unidad no necesariamente es uniformidad. El hecho de que usted y yo tengamos un color diferente de piel, de estatura, que nos vistamos diferente, que pensemos diferente, no, hermano, no nos puede distanciar. Fíjese que cuando la Biblia habla de unidad, habla de que a pesar de que tenemos diferencias, podemos tener un mismo propósito. Dice la Biblia en el libro de Oseas, en el libro de Amós capítulo 3, podrán caminar juntos si no están de acuerdo. Yo creo que una de las cosas importantes que la iglesia tiene que aplicar es la unidad. Diga conmigo, unidad. Vea por favor acá en el verso 14 de Hechos capítulo 1, dice: todos estos perseveraban unánimes en cómo, hermano, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Usted recordará que en Hechos capítulo 17 Jesús oró por la unidad de la iglesia. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, y Jesús en la oración sacerdotal tuvo presente, hermano, este aspecto que creo que le hace tanta falta a la iglesia del Señor en este tiempo presente. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, vamos a ver el versículo 6. Cuando lo tengan me da un buen amén. Juan capítulo 17, vamos a ver verso 21, por favor, verso 21. Para que todos, que dice, hermano, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, que dice, hermano, y mire la oración de Jesús, verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23 lo leemos fuerte: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que es mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. Entonces, este principio creo que ayudó mucho a la iglesia del siglo I. Estaban unánimes. Esa palabra unánimes es que, aunque pensaban quizás diferentes, estaban en un mismo sentir. Yo quiero que reforcemos este principio. Vaya conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Efesios, porque esto de la unidad, hermano, es vital en el tiempo presente. Fíjese que para que la iglesia pueda avanzar, tiene que estar unida. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué dice el versículo 2, hermanos? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire qué importante es esto, el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, ¿qué dice? De la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más dice el verso 5, hermano? Un Señor, una fe, un bautismo, sigamos leyendo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno se nos fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Note, hermano, que este principio de la unidad es vital. Fíjese que lo que decía Pedro le parecía bien a María, y lo que decía María le parecía bien a Juan. Y había unanimidad, es decir, había un mismo sentir. Y qué importante lo que la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 3:8. Vaya conmigo. A mí me gusta reforzar cada principio bíblico con la escritura. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tengan me da un buen amén. Para mí es importante, y yo creo que para usted también, reforzar este espíritu de unidad, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Lo tenemos.
Finalmente, ¿qué dice, hermanos? Sed todos compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y ¿qué más? Amigables. Filipenses capítulo 2, verso 2, vamos a ver también otra referencia que el apóstol nos habla respecto a la unidad, al mismo sentir. Yo creo que esto es vital para la iglesia en este tiempo. Capítulo 2 de Filipenses, verso 2. Completad mi gozo, ¿qué dice, hermano? Sintiendo lo mismo, teniendo. Fíjense que en una oportunidad, cuando Jesús estaba ministrando a los judíos, algunos comenzaron a decir: tú echas y expulsas a los demonios en nombre de Belzebú. ¿Y quién era Belzebú? Era el príncipe de los demonios. ¿Y qué significa Belzebú? Príncipe de las moscas. Y a Jesús lo estaban, hermano, acusando de que en el nombre de Belzebú echaba fuera a los demonios. Y él les dijo: mire, si el reino de Satanás está dividido, ¿cómo va a prevalecer? Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces, hasta que llega alguien más fuerte y ata al hombre, dice, y le quita los bienes, entonces es manifiesto que ha llegado el poder del reino de Dios. Entonces, yo quiero preguntarles, hermanos, ¿es importante la unidad en la iglesia, sí o no? ¿Sabe por qué? Porque hermano, una iglesia que no aprende a estar unida no puede progresar, no puede crecer. Entonces, este principio lo usó la iglesia del siglo I, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo quisiera mencionar algo muy importante. Hubo en la iglesia del siglo I, hermano, si usted lee en casita en el capítulo 6, hermano, hubo cierta discusión, porque los griegos comenzaron a protestar de que las viudas de ellos eran desatendidas. Pero mire de qué manera se resolvió ese problema. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6, ahí hay una situación, hermano, que se resuelve, fíjese, y se resuelve con sabiduría. Porque la iglesia del siglo I no estuvo exenta de que hubieran roces, de que hubieran, hermano, discusiones. Mire lo que dice el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué dice el verso 3? Si me ayuda. Buscar pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿qué dice el verso 4? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces la iglesia, hermano, cuando se presenta una, como por decirlo, oposición, dice: no, hay que orarle a Dios y pedirle que el Señor nos muestre varones llenos del Espíritu Santo, servidores. La palabra diácono en el griego es esclavo, servidor. Prácticamente era un acto servil, ¿verdad? En esa época, ¿qué hacía un esclavo? Le lavaba los pies a los visitantes. Y hermano, la actitud que tomó Cristo en Juan 13 no fue la misma. Él le lavó los pies a los discípulos. Y aquí se nombran servidores para que den una atención social, es decir, para la distribución de los alimentos. Y dicen los apóstoles: nosotros nos vamos a encargar en la oración y en el ministerio de la palabra. Este fue el principio número 1, fue la unidad, lo que hizo que el evangelio se propagara. Vamos a ver el principio número 2 que usó la iglesia del siglo I. Lo vamos a ver acá en el capítulo 1 de Hechos, verso 13. Vayan conmigo al principio número 2, que está en Hechos, capítulo 1, verso 13. Cuando lo encuentren me dan un buen amén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón,
el celote Judas, hermano de Jacob. ¿Qué dice el verso 14? Lo leemos. El principio número 2 que usó la iglesia del siglo I es la oración. Digan conmigo la oración. Primero fue la unidad, pero lo segundo fue la oración. Dice que aquí perseveraban unánimes en oración. Hermano, si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, se dará cuenta que ya cuando llegamos al capítulo 3, la iglesia ya tiene como 3,000 miembros. Sin embargo, si usted va conmigo al capítulo 3, verso 1, vaya por favor, capítulo 3 de los Hechos, aquí se refuerza este principio, y es el principio de la oración. Capítulo 3 de Hechos, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Qué dice, hermano? A la hora novena. Podían haberse sentado en sus laureles y decir, bueno, la iglesia ya tiene 3,000 miembros, no es necesario orar, pero la palabra dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, es decir, a las prácticamente 9 de la mañana, a la hora de la oración. Casi en todas las iglesias, hermano, hay un fenómeno, que el culto de oración es el culto menos asistido, pero déjeme decirle que el culto de oración es el culto más importante. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabe qué dijo Jesús? Mi casa, casa de oración será llamada. Quiere decir de que la oración juega un papel muy importante. Vaya conmigo al libro de los Hechos, siempre al capítulo 2. Hermano, mire, a mí me fascina ver este principio que la iglesia utilizó. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Cuando lo tengan me da un buen amén. Y perseveraban, ¿qué dice, hermano? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿cuántos creen que es importante orar, hermanos? La oración es la respiración del alma. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis, dijo, en tentación, porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es fuerte o débil, hermano. La carne es débil. Usted y yo debemos orar, y la iglesia lo hizo así, hermano. Yo pienso a veces que cuando fueron al aposento alto, no creo que fueron 120. 120 fueron los que terminaron ese tiempo esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero me imagino que probablemente eran 700, 500. Y a medida que el tiempo iba pasando, algunos iban desertando. Y cuando vino el Espíritu Santo, había un total de 120 que fueron llenos del poder de Dios. Entonces, qué importante es perseverar en la oración. Si usted lee la carta de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, entre las armas que el apóstol Pablo, utilizando la analogía del soldado romano, dice, habla del casco de la salvación, habla de la coraza de la justicia, habla de la espada del Espíritu, habla del escudo de la fe, habla de los pies calzados con el apresto del Evangelio, pero también habla de la arma poderosa que es la oración. Digan conmigo la oración. La oración, hermano, es tan poderosa que hace que la iglesia del Señor pueda avanzar en todo sentido. Pero vamos a avanzar a otro principio muy importante que encontramos acá en la palabra del Señor. Vayan conmigo a Hechos 2, 44 y 45. Aquí vemos otro principio que cuando lo estudiaba esta tarde me impactó de una forma poderosa. Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Todos los que habían creído, lo tiene, ¿verdad? ¿Cómo estaban, hermano? Estaban juntos y tenían y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según, ¿qué dice, hermano? Sigamos leyendo el verso 46. Hermano, fíjese que este principio creo que nos hace falta. La iglesia del siglo I, además de estar en unidad, además de orar, tenía una actitud positiva. Diga conmigo, positiva. Hermano,
Déjeme decirle que estos discípulos sufrieron amenazas, sufrieron a flagelo, porque si vamos al capítulo 4 y el verso 32, hermanos, las pruebas que usted y yo tenemos y nos desaniman, hermanos, no son nada para lo que los discípulos sufrieron. Hechos capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y qué dice el verso 33? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era todo como ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Hermano, qué importante es esto, porque fíjese que tener una actitud positiva. Y yo estaba viendo acá en el capítulo 16 de los Hechos, verso 20, cuando hermano Pablo y Silas son encarcelados. Fíjese que los azotaron, pero mire cuál fue la actitud de Pablo y Silas en el capítulo 16, verso 20, si me acompañan. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, verso 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué dice el 22, hermano? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron, ¿qué dice? Con varas. Y del verso 23, después de haberlos azotado mucho, ¿qué dice, hermano? echaron de la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el verso 24, el cual recibido de este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué decían, hermano? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, fíjese que ellos no tenían una actitud de amargura ni una actitud negativa. Nosotros, alguien hace un comentario negativo, nos desanimamos. ¿Es cierto o no, hermano? Pero mire lo que sufrió Pablo y Silas, los azotaron. Hermano, la persecución que tenía la iglesia del siglo I era terrible, porque si usted ve, y esto está, hermano, registrado en la historia, hermano, de qué manera sufrían los cristianos, morían entregados a las fieras, y les decían: retráctate de tu fe, niega a Cristo, y ellos cantaban con gozo y las fieras los devoraban. Hermano, la historia lo ha registrado, morían, hermano, incinerados, quemados, y así alababan al Señor. Yo quiero decirle algo: no permitamos, hermano, que la amargura y el negativismo bloqueen nuestra vida cristiana. ¿Cuándo decimos amén? ¿Sabe qué dice el escritor de Hebreos? Mirad, hermanos, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella, dice, muchos sean contaminados. Que no haya entre alguno de vosotros un profano como Esaú, que por un plato de lentejas vendió la primogenitura, y después, dice, procurando con lágrimas, no alcanzó, hermano, el arrepentimiento. Entonces, qué importante es que haya una actitud, hermano, positiva en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la adversidad que pueda venir a nosotros. Nosotros podamos decirle: Señor, no importa lo que venga a mi vida, yo voy a seguir adelante. ¿Cuándo decimos amén? Llueve, truene o relampaguee, yo sigo siendo hijo de Dios. Aunque el diablo, hermano, se levante con sus demonios, Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Cuando decimos amén a la palabra, hermano, hay otro principio que encontré acá en la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16. No me voy a extender mucho, quiero solamente marcarle esto. Hechos, capítulo 2, versículo 16. Aquí este principio creo que lo podemos aplicar en este siglo XXI. Dice así:
Vamos a comenzar leyendo el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ¿qué dice el verso 16? Varones, estoy leyendo capítulo 1, verso 16, perdón. Capítulo 1, verso 16, varones, hermanos, ¿qué dice? Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el día de los que vendieron a Jesús. Ahora vamos a ver al verso 2, capítulo 2, verso 22 del libro de los Hechos. Cuando lo tengan me da un buen amén. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué dice, hermano? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y qué. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermano, este principio me encantó porque fíjense que la iglesia del siglo I utilizó este principio de presentar a Jesús o de explicarlo a través de las escrituras. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Saben qué era el mensaje de los discípulos? Predicar a Cristo. Hermano, yo creo firmemente, y hay que tener mucho cuidado de no hablar de uno mismo, no hablar de la organización, no decir la iglesia dice, no decir mi organización dice, no decir el predicador fulano de tal dice, sino lo que la escritura dice, presentar a Cristo, hermano. Esto era el mensaje poderoso que la iglesia tenía. Fíjense que hay 3 pilares que la iglesia sostuvo en el siglo I. Digan conmigo Belén. Belén, ¿de qué nos habla? Belén nos habla del nacimiento de Cristo. El segundo pilar, hermanos, lo podemos ver en el Monte Calvario. ¿De qué nos habla el Monte Calvario? El Monte Calvario nos habla del sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? El tercer pilar de la iglesia del siglo I es el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Entonces, si el nacimiento de Cristo me habla de lo que Isaías dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir de que Belén me habla de que Cristo en nosotros. Pero si vamos al Calvario me habla de que Dios está muriendo por nosotros. Pero el Pentecostés me habla de que el Espíritu Santo, hermano, habita en nosotros y está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén a la palabra? Entonces, el principio de presentar a Cristo, hermano, ese principio tiene que ser revelado por las Escrituras. Si usted va a la palabra, Primera de Corintios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para usted y para mí es poder de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 1:14, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermano, vamos a recapitular. El principio número 1 es la unidad. Diga conmigo la unidad. Principio número 2 es la oración. Y podemos ver este otro principio que es relevante, ¿verdad? El proclamar por las Escrituras el poder de Cristo. Pero vamos a ir a otro principio muy importante y vaya conmigo a Hechos 2:46. Esto es fascinante lo que está acá. Hechos 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que era una adoración poderosa. ¿Cuántos saben que Dios está vivo, hermano? Amén. Entonces, creo yo firmemente que la adoración juega un papel muy importante.
Yo creo que entre la predicación del Evangelio, el presentar a Cristo a través de las Escrituras y una iglesia que sabe adorar al Señor son principios sumamente importantes para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Hermano, ¿cuál es la finalidad según Efesios capítulo 1 de que usted y yo fuimos llamados, hermano? Dice la palabra que estábamos lejos de los pactos, para nosotros no habían promesas como gentiles, pero dice Efesios capítulo 1 que Él nos creó para alabanza de su gloria. ¿Cuántos decimos amén? El motivo por el cual usted está en esta tierra y estoy yo es para la alabanza de su gloria. Usted vive para alabar y adorar al Señor. Recuerde que Satanás es un usurpador. Satanás se roba, hermano, porque cuando se habla de la música, podemos adorar al Señor a través de muchos ritmos. Yo no sé mucho de música, pero dependiendo de la cultura, así se adora a Dios. Yo estuve en un congreso, hermano, donde había muchos africanos, y aunque la iglesia que nos invitó a ese congreso no tenía una alabanza jubilosa, pero esos morenitos, hermano, cuando se reunían a la hora antes de dormir, formaban círculos de 50 morenitos y comenzaban a danzar, a gritar, a alabar al Señor. Yo creo, hermanos, de que Dios merece la mejor alabanza. ¿Cuántos decimos amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. ¿Qué dice el Salmo 150? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay que alabarle al son de salterio, con arpa, con decacordio, con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Había un canto que cantaba mi pastor hace muchos años por las mañanas: las aves cantan alabanzas al Señor. Y tú, amigo, decía, ¿por qué no cantas? Entonces vamos a ver otro principio más y vamos a ir concluyendo. Quiero que vaya conmigo, por favor, a otro verso precioso que estaba considerando acá en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tengan me da un buen amén. Pero recibiréis poder, ¿qué dice, hermanos? ¿Lo tienen? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de testigos, seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la. ¿Cuántos decimos amén? Apropiación del poder, apropiarse del poder del Espíritu Santo. Hermano, esta palabra en el griego es dunamis, poder. De ahí viene la palabra dinamita. Fíjese que el poder del Espíritu Santo no es para tenerlo guardado, sino que es para compartir a Cristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo testifica de Cristo. ¿Cuántos, hermanos, tenemos el valor de decirle a otros que somos hijos de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Usted no se avergüenza del Señor? Si alguien le dice, ¿usted es cristiano? ¿Usted dice sí o dice, ojalá que usted y yo no nos avergoncemos del Señor? ¿Sabe qué dijo el Señor? Que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de él y delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Porque hay personas, yo sé que aquí no hay, pero hay personas que cuando están en un círculo, ¿verdad?, de amigos, les da pena decir que son hijos de Dios. Qué triste, ¿verdad, hermano? Ojalá que usted y yo con valentía digamos que somos hijos de Dios. Fíjese, hermano, que el Señor no nos llamó a nosotros para ser jueces, no nos llamó para ser abogados, pero sí nos llamó para ser testigos de Cristo. Un testigo es alguien que ha presenciado, alguien que da testimonio. Dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé de hermanos que no desaprovechan las oportunidades y a donde quiera que estén, dan testimonio del Señor. Si van a la playa, hermano, hablan de Cristo.
Si van, hermano, a un lugar, a un cumpleaños, presentan el Evangelio de Cristo. Qué importante, ¿verdad? No avergonzarnos del Señor. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay de aquellos, ¿verdad?, que les da pena decir, hermano, en la iglesia sí, pero acá no me van a ver, se van a burlar de mí. No, hermano, no importa que se burlen de nosotros. Somos hijos de Dios en la iglesia, lo somos en la ciudad y lo somos en el trabajo. ¿Cuándo decimos? ¿Cuándo damos gloria a Dios? Quiero finalizar, hermanos, con otro principio importante. Vaya conmigo a Hechos 2:38. Con esto quiero concluir. Vamos a comenzar leyendo del verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué dice el 38, hermano? Pedro les dijo, arrepentíos porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Yo finalizo esta noche diciéndole, este principio, hermano, es muy importante, que encontramos en el verso 38 hasta el verso 40, y el principio de hacer una invitación. ¿Sabe que hay personas, hermano, que no van a tener otra oportunidad de oír el Evangelio? Y nosotros estamos, hermanos, llamados para proclamar el mensaje, pero no solamente exponer el mensaje, sino hacer una invitación. Y podemos, hermanos, recibir al menos 3 o 4 respuestas. Las personas pueden decir sí a Cristo, pero también pueden decir no, pueden decir tal vez mañana o quizás nunca. Pero yo he estado en oportunidades, hermano, de que las personas les he invitado a Cristo, lo han negado y ya no han tenido otra oportunidad. Por eso yo creo que todo mensaje, para que esté completo, cuando un predicador presenta el mensaje del Evangelio, tiene que hacer un llamado, tiene que hacer una invitación, porque la vida es impredecible. No somos dueños ni de las próximas 2 horas. La gente no sabe si va a poder tener la oportunidad de oír el Evangelio. Por eso, gracias al Señor, por las redes sociales, por el internet, por la forma, hermano, por la tecnología que nos permite presentar el Evangelio, pero también hacer un llamado. Tú que me escuchas a través de las redes sociales, tú que vas a escuchar este mensaje, que vas a ver esta transmisión, yo te hago la invitación. El Señor dice, ya aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 19 dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que tenga sed venga, y el que oiga venga y beba del agua gratuitamente. ¿Podrías tú recibir a Cristo como Salvador personal? Tú tienes que decir amén, sí Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Cuántos decimos amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Estos principios son importantes. La iglesia tiene que estar unida, hermano. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que adorar al Señor. La iglesia tiene que tener una mentalidad positiva, no negativa, no de amargura. Tenemos que ser positivos aunque las circunstancias digan todo lo contrario. Filipenses capítulo 4 verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Hermanos, tenemos que seguir adelante. La iglesia tiene que ser una iglesia que aprenda a adorar al Señor. La iglesia tiene que aprender a explicar por medio de las Escrituras el poder de Cristo. Hermano, Jesús, hermano, está revelado desde el Génesis y el Apocalipsis. Él es el principio y es el final. Es el alfa y es la omega. Así es de que yo quiero hacerle un llamado a la iglesia del Señor. Vamos a estar de pie y vamos a decirle, Señor, que estos principios que están en tu palabra podamos aplicarlos en pleno siglo XXI,
que tengamos, Señor, siempre la dependencia absoluta del Espíritu Santo, que seamos testigos, Señor, del poder tuyo, de lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Levante su mano y dígale: Padre, gracias en esta preciosa hora. Señor, estos principios son relevantes. La iglesia tiene que entender, Señor, que la clave que usó la iglesia del siglo I fue el buscarte en oración, Señor. Vivir, Señor, dependiendo de ti, buscando la guianza del Espíritu Santo, comisionando obreros para el rebaño, para las misiones, Señor. Tener una iglesia que aprenda y que sepa adorarte a ti, Señor. Una iglesia positiva, una iglesia que se levanta en medio de la adversidad. Yo quiero que adore al Señor conmigo, hermano. Y dígale: dame estos principios, Señor, que en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, la iglesia se levanta, Señor. Se levanta con poder, se levanta con heroísmo, se levanta, Señor, con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, y no le teme al imperio, no le teme al gobierno que se había levantado. Se levanta, Señor, llena del poder del Espíritu Santo, y proclama el mensaje poderoso, el mensaje del Evangelio. Padre, en esta hora la iglesia urgimos, Señor, ese auxilio, esa ayuda del Espíritu Santo. Urge que en esta iglesia, Señor, haya, Señor, ese poder, esa fuerza para la gloria tuya. Nos vamos a levantar, Señor, en el poder del Espíritu. Vamos a proclamar la palabra. Vamos a proclamar el Evangelio. Paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. Gracias, Padre, porque es el vínculo perfecto, Señor.